Vamos a empezar. Vamos a Sí, empezar, que ya es qué bueno. minutos después de las 8. Me da mucho Sí, gusto verlos. Esperamos que se reúnan. Ya les iremos dando entrada a los que vayan añadiéndose. Eh, y estas conferencias, y vale la pena volver a decirlo, no tienen ningún interés eh, proselitista. No, no jalamos agua para una iglesia determinada, ni protestantes, ni católicos, ni judíos, ni ninguna religión. Eh, el objetivo de estas conferencias es profundizar qué es lo que realmente dice la Biblia, ¿verdad? No se trata de atacar a ninguna religión, ni a ninguna creencia. Cada quien puede tener sus puntos de vista, incluso sobre la Biblia diferentes. Eso no empobrece, eso enriquece nuestro diálogo. Y son completamente libres. Y las pueden ustedes, están en mi página, en mi canal de YouTube, las pueden bajar, las pueden, este, las pueden recomendar, enviar, utilizar para sus grupos. Y tienen otra autorización, les pueden decir, ese viejito pelón que está hablando es mi alumno. Eh, bueno, vamos a seguir con hoy vamos a culminar con la tercera sesión de los libros deuterocanónicos. Me pareció prudente eh, limitarme a 3 sesiones para poder abarcar otra temática que a ustedes les interese ahora del Nuevo Testamento, las próximas 3 sesiones. Pero hoy, desde luego que yo me quedé con mal sabor de boca en cierto sentido porque no vamos a ver eh, 2 libros deuterocanónicos, no los vamos a analizar, que son los 2 libros deuterocanónicos sapienciales, el Sirátide, también llamado eclesiástico, y la Sabiduría de Salomón. Son 2 libros, ¿no? 2 libros muy interesantes que tienen lo suyo y que valdría la pena a esos 2 dedicarles una sesión. Pero si yo los metía en esta sesión junto con Tobit, con Judith y con 1 y 2 Macabeos, pues ya es demasiados libros para un par de una hora. Entonces, ni modo, nos quedaremos con las grandes. Pero vamos a tratar de profundizar un poquito en estos 4 libros históricos, especialmente en 2, Tobit y Judith. De Macabeos me voy a limitar a dar un par de flachazos sobre el contenido de esos libros, porque no nos da tiempo para más. Entonces, les voy a participar, a compartir el mismo PowerPoint que les he estado exponiendo y que si quieren al final les pongo en el chat, ¿verdad? Eh, para que lo puedan utilizar también para estudiar o para sus grupos, si tienen algún grupo de gente, alumnos a los que les quieran explicar, pues son completamente libres, ¿verdad? Para mí sería un honor que ustedes los utilizaran, ¿verdad? Ni hace falta pedirme a mí permiso ni nada. Eh, y les voy a añadir al final también de la sesión, por aquello de que hay personas que se van uniendo, les voy a añadir 2 artículos que he escrito sobre Tobit, sobre Tobit. Sobre Judith no he escrito artículos, ni sobre Macabeos, o sea, no es que yo tenga de toda la Biblia, pero de Tobit sí, ya les hablaré en su momento porque escribí 2 artículos que a mí me parecen sumamente importantes, se los voy a subir, ¿verdad? Desde luego que tienen textos en hebreo y en griego, están desde luego siempre traducidos, este, y son exegéticos, es decir, son científicos. Bueno, vamos a hablar ahora de 4 libros, ¿verdad? Muy brevemente. Tobit, Judith y los 2 primeros libros de los Macabeos, ¿verdad? El libro de Tobit, así se llama, y así se debe llamar, aunque a veces le llaman Tobías, el libro de Tobías, pero el nombre del protagonista es Tobit. Resulta que Tobit es el papá de Tobías.
¿verdad? Y el libro, pues habla de los dos, pero digamos que al principio dice libro o hechos o vida de Tobit. Por eso el libro debe llamarse así, Tobit, para distinguirlo de su hijo Tobías, que también aparece en el libro. Eh, Jerónimo, como ya vimos, cuando hablamos ¿qué son los libros deuterocanónicos? Jerónimo es el patrono de los biblistas, porque él es el que tradujo la Biblia al latín, de las lenguas originales, del hebreo y del griego, si no todo, casi toda la Biblia. No fue el único traductor antes de Jerónimo. Había muchas traducciones al latín, pero precisamente por eso el Papa le dijo a Jerónimo, sabiendo que era un gran conocedor del latín, del hebreo y del griego. Le dijo, oye, hazte tú una traducción buena de la Biblia. Por eso y Jerónimo la hizo y por eso es el patrono de los biblistas. Bueno, él era partidario del canon breve, o sea, él consideraba que estos libros deuterocanónicos no eran inspirados. Ya hablamos de eso. Pero a una amistad le pidió a Jerónimo que tradujera el libro de Tobit y encontró Jerónimo un texto del libro de Tobit en arameo, pero Jerónimo no sabía arameo. Entonces, un amigo judío le iba leyendo el texto en arameo y se lo iba traduciendo al hebreo. Y hebreo dice él que en una noche, Jerónimo dice que en una noche estuvo de oídas escuchando al rabino traduciendo al latín, ¿verdad? Y esa es la traducción que se utilizó en la Biblia, en la iglesia cristiana durante muchos siglos, ¿verdad? En la actualidad, el texto que hay en las Biblias católicas de los deuterocanónicos es el texto griego. ¿Por qué? Porque el texto arameo del que tradujo Jerónimo y algunos otros textos hebreos se perdieron. Y lo único que subsistió después del texto fue la traducción griega y la de Jerónimo, pero la de Jerónimo es una traducción, ¿no? En cambio, el texto griego, pues, es un texto hecho por judíos, seguramente antes de Cristo, y el texto que se maneja en las Biblias católicas que tienen estos deuterocanónicos es el texto griego, o sea, traducción del griego al español, ¿verdad? Y, desde luego que hace un año encontramos, hace un año, más o menos un siglo, poco menos de un siglo, en Qumran descubrimos muchos fragmentos de Tobit en hebreo y en arameo. Pero como el griego fue el texto que se había recibido, el texto usado durante más de 1000 años, pues el texto canónico es el texto griego, el texto griego. Claro que nosotros, los que no tenemos mucho que hacer en la vida, nos ponemos a comparar el texto hebreo o sea, los fragmentos que hay, que son diferentes, ¿eh? Y los fragmentos arameos los textos griegos que hay, y con eso nos gastamos la vida. Pero digamos que oficialmente la traducción, el libro de Tobit que se conoce, que se traduce, es el texto griego. Yo escribí un artículo sobre comparando el texto de Jerónimo en latín con el texto griego, ¿sí? Porque tienen sus diferencias. La tradición griega, que es el que tenemos en las Biblias, con la traducción latina, que es el que teníamos en las Biblias cuando se traducía nada más del latín de Jerónimo. Y en este texto, en este libro, son diferentes. Y yo escribí un artículo comparando, señalando en qué es diferente la traducción de Jerónimo. Y es diferente, lo voy a resumir en un minuto, en que Jerónimo era un monje y a Jerónimo no le gustaba la relación sexual. Y, y este libro habla de relación sexual. No es erótico ni mucho menos, ya lo veremos, pero eh, cuando habla de relación sexual, Jerónimo eh, cambia, no le gusta, ¿no? Para Jerónimo, la relación sexual es mala, ¿no? Incluso dentro del matrimonio, pues hay que
hay que purificarse y hay que estar en oración antes de entrar a una relación sexual. Cuando el texto hebreo, cuando el texto griego dice que se pusieron a orar y luego se acostaron a tener relación sexual. Jerónimo es muy quisquilloso en eso, y entonces refleja sus prevenciones con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y escribí un artículo sobre eso, es el que les voy a mandar al final de la sesión. Este libro, Tobit, es una narración edificante sobre la retribución divina. Miren, miren esto. Ay, ¿lo alcanzan a leer? ¿No? ¿Es tu tesis? No. Es mi tesis doctoral en la Universidad de La Salle, es tesis de filosofía. Universidad de La Salle, tesis de doctorado en filosofía. El libro de Tobit, una narración edificante sobre la retribución divina. Ahí la traduje del latín, del griego y del arameo, todo lo que pude. Y yo precisamente la titulé así porque ese es, digamos, el resultado de la tesis. Este libro es una narración edificante, es una de las novelas ejemplares de Cervantes, ¿verdad? O sea, no es un libro de historia, no es un drama, no es un salmo, no es una carta, no es un evangelio, es una narración edificante. Cuento eh, educativo sobre la retribución divina. De eso habla, de Dios retribuye, ¿verdad? En esta vida, bien a los buenos y mal a los malos. De eso trata este librito. Y la situación de la mujer en el libro de Tobit, bueno, es que muchas veces me han dicho, es que este libro es un libro que habla mucho de la familia y que es muy lindo. Y yo tengo una idea precisamente contraria. El libro habla muy feo de la relación varón-mujer en el matrimonio. Eh, Le dediqué un artículo con lo que me titulé de una maestría. Y el artículo se llama La situación de la mujer en el libro de Tobit. Y ahí analizo, desmenuzo, mira, aquí dice esto y aquí dice esto y aquí dice esto. Y vean que no es nada, sobre todo para la mujer, ¿verdad? Bastante degradante, degradante. Y ese artículo se lo voy a poner al final de la conferencia en el chat, para los que quieran leer. Bueno, ¿qué dice este libro de Tobit? Lo voy a hacer un recorrido muy breve. Eh, Primero presenta el libro de Tobit, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿no? Y se trata de un hombre que vivió en el 730 antes de Cristo, en la parte norte de Israel, ¿verdad? Ya cuando se habían dividido en el norte de Israel y en el sur, Judea, en el- eso fue en el 931, 930. 200 años después, poco antes de la invasión de Asiria en Samaria a Israel en la parte norte y del destierro de los israelitas a Nínive, es cuando le toca vivir a Tobit, ¿verdad? Año 730, 720, le toca la deportación. Tobit es uno que se va deportado a Nínive con su esposa Ana y su hijo Tobías. Tobías. Eh, por cierto, en las Biblias católicas, con mucha frecuencia se le dice libro de Tobías, porque Jerónimo, cuando tradujo al latín este libro, eh, puso que el papá se llamaba Tobías y el hijo se llamaba Tobías. En latín así está, Tobías padre y Tobías hijo. Pero en griego no, en griego el papá es Tobit y el hijo es Tobías. Por eso el nombre debe ser Tobit. Bueno, entonces vivió allá por el 730, le tocó la deportación a Nínive y allá tuvo un drama, ¿verdad? Tobit era muy bueno, cumplidor de la ley, ya no podía ir al templo de Jerusalén y ofrecer sus diezmos y todo eso, pero era muy piadoso, Nínive,
protegía a los judíos, incluso cuando había un judío asesinado o muerto, él enterraba el cadáver para que no quedara sin sepultura, era digo, una obra de misericordia muy importante. Y en cierta ocasión, bueno, pues lo persiguieron por eso, ¿eh? Lo persiguieron por eso, por andar sepultando judíos. Y una vez estaba, bueno, en una cena muy especial, ritual, su hijo Tobías le dijo, fíjate que hay un asesinado, está en la plaza y ta, ta, ta. Y entonces Tobit se levantó de la mesa y fue a sepultar aquel cadáver de judío. Y, y luego se fue a dormir, estaba muy impuro, digamos, impuro de haber tocado un cadáver, y durmió afuera de su casa, pero con tan mala suerte que arriba pues, había un nido de gorriones y le cayó caca de gorrión en los ojos. Y entonces le salieron escamas blancas y quedó paulatinamente, pero fue perdiendo la vista hasta que quedó completamente ciego. Entonces Sara, su mujer, no, perdón, Ana, su mujer, tuvo que trabajar y hacía cosas de costura y cosas, dice el texto, de mujeres, ¿verdad? En cierta ocasión los patrones, como era ella judía, le pagaron su sueldo y además le regalaron un cabrito. Yo me imagino que era para que hiciera la fiesta de Pascua. Este, para que hiciera la fiesta de Pascua. Y Tobit le dijo a Ana, oye, Ana, ¿de dónde salió ese cabrito? No me lo regalaron. Dice, no, no, lo robaste. Nosotros no podemos comer nada robado. No, me lo regalaron. No, que lo robaste. Que lo robaste. Y entonces se disgustaron, ¿verdad? Ya le dice Ana, ya se ve bien dónde están tus buenas obras, ¿verdad? Y entonces Tobit se sintió muy mal, sin embargo, y se subió a la parte alta de su casa y se puso a hacer oración y dijo, Señor, pues mátame, yo para qué quiero seguir viviendo, no puedo ver, no puedo ver y además, pues me siento muy mal. Claro que en realidad él era el culpable, sentirse mal por esa ocasión, ¿no? Pero le pidió a Dios la muerte. eh, y, y hasta ahí. Cámaras de televisión azteca dejan Nínive y se van a otro lugar, a Ragués, más lejos todavía, ya al norte de Persia actual, y con Sarra, o Sara. Sara era hija única, también de judíos que también estaban viviendo en la deportación muy lejos, y en Ecbátana, perdón, no, 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 sí, sí, en Ragués, en Ragués. Ay, ya me confundí. Bueno, Ecbátana o Ragués, en la actual Persia, al norte de Persia, y esta muchacha pues, era hija única, sus papás ricos, piadosos, pero no tenían más hijos. Esta mujer se había casado 7 veces, ¿verdad? Pero el marido, la noche de bodas, antes de tener relaciones sexuales con ella, era asesinado por un demonio que estaba enamorado de Sara, o Sarra, dice el texto, estaba enamorado de ella y mataba al marido antes de que la tocara, digamos, sexualmente. Y así había sido 7 veces. Eh, entre los israelitas, los judíos, existía y existe la tradición del levirato, es decir, cuando una mujer, esto lo sabemos por los evangelios también, una mujer se casa y el marido muere sin dejar hijos, sin dejar descendencia, el hermano o el pariente más cercano del marido difunto la toma como esposa para darle un hijo al difunto, ¿ah? Para perpetuar su nombre y también pues para que tome la herencia, las propiedades del papá. Esa es la ley del levirato, así muy eh, brevemente descrita. Pues esta muchacha había sido entregada a 7 maridos. Se entiende que los 7 parientes en orden que les correspondía por estar más cercanos a ella. Y los 7 habían sido muertos por el demonio Asmodeo. Asmodeo. Y entonces esta muchacha, en alguna ocasión, sus sirvientas, porque era una familia rica,
Le dijeron, es que tú eres el que mata a la que mata a tus maridos, ¿a ti quién te puede aguantar? ¿No? Este, y ella se sintió muy mal. Dice, es que, bueno, es que parece que maltrataba a las criadas, ¿no? No era tan inocente. Pero ella se sintió muy mal de que le dijeran aquello y subió también a hacer oración, al mismo tiempo que Tobit, pero claro, muchos kilómetros de distancia, y quería matarse, quería ahorcarse. Bueno, tenía el deseo, pero dice, no, pues mis papás no merecen esto, ¿no? Y yo, hija única y nacida, pero se sentía muy mal la muchacha. Y entonces le dijo a Dios, quítame la vida, sí, mejor quítame la vida, ¿no? O, sí, o que yo pueda casarme y tener hijos, no, hermano. Eh, los dos tuvieron ese deseo, ¿verdad? De que Dios los matara, Tobit y Sara. Y en el mismo momento dice el texto que fueron escuchadas sus oraciones por Rafael, el ángel Rafael, y se las llevó las oraciones a Dios. Y Dios, ya desde el capítulo 3 dice, decidió curar a Tobit de su ceguera y a Sara quitarle su demonio, ¿verdad? Y luego ya en los capítulos 4 a 11 viene la curación de Tobit y de Sara, ya está anunciada desde el capítulo 3, ¿verdad? Tobit le dice a Tobías, fíjate hijo que dejé en Ecbátana, en Media, dejé eh, 10 talentos de plata, creo que equivale a algo así como a unos 40 kilos de plata, en casa de no, creo que no dice el nombre de la persona. Bueno, no me acuerdo. Y entonces, pues es hora de que tú vayas por ellos, porque él ya se sentía muy, que había deseado la muerte a sí mismo. Y entonces Tobías, su hijo, le dice, oye, papá, pues yo no sé ni dónde queda Ecbátana, no conozco los caminos, no conozco ese señor. Eh, no, mira, yo hicimos un contrato, lo partimos, lo rompimos en dos, él se quedó con una parte y el dinero, y yo tengo la otra parte. En cuanto tú le presentes la mitad, él va a tener que reconocer que tú eres dueño de mi parte de los costales con plata que dejé allá. Y además, pues busca un guía, ¿verdad? Busca un guía, alguien de confianza que te vaya y le pagamos. Y sí, Tobías salió de su casa y se encontró casualmente, ¿verdad?, a un muchacho que estaba ahí con las manos en la bolsa chiflando. Dice, ¿tienes trabajo? No, soy guía, conozco Ecbátana. Ah, ¿me puedes llevar a Ecbátana? Sí, lo conozco a la perfección. Y soy judío, cercano a ti, eh, y sí, sí te puedo llevar, tengo tiempo. Ah, pues ven a ver, a conocer a mi papá. Y entonces Tobit lo recibe y le dice, oye, ¿y entonces de qué tribu eres y todo? Ah, pues resulta que somos de la misma comunidad. Oye, llévate a mi hijo para allá y te pagamos un dracma por día y luego te damos una recompensa si todo pasa bien. ¿Te parece? Sí, cómo no. Y se va, Tobías se va con Rafael, él no sabe que es Rafael, es el ángel Rafael hecho, digamos, en figura humana. Y entonces van y en un campamento cerca del río Nínive, Tobías baja al río a lavarse los pies y un pez muy grande, digamos que quiere atacarlo, entonces se asusta mucho Tobías, pero Rafael le dice, no, atrápalo, que no se te escape, sácalo del agua, y lo hace Tobías, y le dice, mira, sácale el hígado, el corazón y la hiel, porque estos tres partes del pez son medicinales. Entonces ya comieron del pescado, salaron lo demás y en una bolsita conservó Tobías el corazón, el hígado y la hiel. Y le preguntó ya en el camino después a Rafael, dice, oye, ¿para qué sirven estas cosas? Dice, mira, el corazón y el hígado, tú los pones en un brasero delante de una persona que esté poseída por un demonio y el demonio se va inmediatamente y ya no regresa. Ah, y Tobías sí sabía de la situación en la que estaba Sarra. Y la hiel dice, no, mira, la hiel se unta en los ojos de un ciego
que tiene escamas blancas y las escamas se secan y se caen y el ciego queda bien. Hablando precisamente, sin decirle, de Tobit, pero refiriéndose a él. Entonces, seguramente Tobías se emocionó mucho y guardó esas cosas. Y, y, y cuando están cerca de en Ragués de Media, antes de Ecbátana, le dice Rafael, el ángel, le dice a Tobías, le dice, mira, vamos a dormir, a pernoctar aquí en casa de Raguel y de Edna. Ellos son judíos, son piadosos, tienen una hija única que es muy bella, que es muy piadosa, y es hija única, por tanto ella va a heredar, y siendo ellos muy ricos. Pero además, tú eres el que sigue en cercanía de parentesco para recibirla como esposa, para tomarla como esposa. Y dice Tobías, sí, pero ya sé que se casó con 7 hombres y que los 7 hombres murieron la noche de bodas. Y yo soy hijo único, yo no quiero dejar a mis papás solos, ¿no? Y le dicen, no, no te he dicho que con el corazón y el hígado los pones del pez, los pones en un brasero y el demonio se va a ir y vas a ver que te va a ir muy bien y no te la puede negar porque a ti te toca casarte con él. Y entonces dice el texto que ahí Tobías se enamoró de Sara. Y sí, llegaron a la casa y estando con ellos, con Raguel y Edna, que son los papás, bueno, estaba con Raúl, nada más con el papá, eh, cenando, le dice Tobías a Rafael, y dice, oye, Rafa, dile que me dé como esposa a Sara. Y lo oye Raúl y le dice, oye, mejor come y bebe. No, 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 quiero que me resuelvas el asunto. Mira, es que sí te toca a ti casarte con ella, pero ya la entregué a 7 maridos y los 7 murieron la noche de bodas. Dice, yo quiero que me la entregues ahorita como esposa. Dice Tobías, y entonces Raúl manda a traer a Sara, su hija, y a su esposa Edna, y firman el contrato matrimonial. Ahí es el único texto en el Antiguo Testamento que se habla de contrato matrimonial. Se habla de acta de divorcio, pero es el único que se habla, donde se habla aquí. eh, este es el único texto en el que se habla de un acta matrimonial. La firman, y entonces le dice Raúl a Edna, ve a preparar la habitación. Y entonces Edna, pues yo me imagino que llorando, ¿verdad? Le dice a su hija, pues ten confianza, hija, porque ya era el octavo. Yo me imagino que Sarra, pues había visto una vez en su vida a Tobías y Tobías había visto una vez en su vida a Sarra. Ya estaban casados. Entonces sube Tobías a la habitación y se acuerda de poner el corazón y el hígado del pez en las brasas. Y inmediatamente Asmodeo, el demonio que lo amaba y que la poseía, huyó y se fue. Rafael dice que lo agarró en vuelo y se lo llevó y lo encadenó en Egipto. El caso es que ellos hicieron oración y se acostaron y tuvieron relaciones. ¿Por qué lo digo? Porque es una parte cómica del libro. Ahí Rafael manda a sus sirvientes a que hagan un agujero en el jardín. Dice, pues es que se va a morir el chamaco. Pero él insistió. Entonces lo echamos ahí, cerramos y como nadie lo vio venir, nadie lo ve que ya no está, y nos evitamos la vergüenza, porque ya la pobre muchacha, que imagínense, en 7 ocasiones. Entonces mandó a hacer el agujero, pero Edna le dice, mira, pues, vamos a enviar una muchacha, sirvienta, que vea a ver si no, a lo mejor está bien, ¿no? Y sí mandan una sirvienta, y la sirvienta, pues yo no sé exactamente qué vio, pero regresó con Raúl y Edna y les dice, miren, tuvieron relaciones sexuales, están dormiditos y están vivos. Y entonces se pusieron felices, Raúl y Eta, y mandaron inmediatamente cerrar el agujero aquel. Y al día siguiente le dice Raúl a Tobías, te vas a quedar 15 días conmigo celebrando. Y después de los 15 días te vas, ya, te llevas la mitad de nuestras posesiones, te vas con tus papás y cuando ellos se mueran, te vienes acá y aquí te damos la otra parte de la herencia, la otra mitad. Y entonces Tobías acepta y dice, sí, muy bien, y manda a Rafael
a, a recoger aquel dinero, porque ya era mucho tiempo el que se iba a quedar ahí. Dice mis papás, bueno, es que no había internet, ni teléfono. Y mi papá está con el pendiente de que algo me pasó y entonces eh, mejor vete tú, Rafa, allá por el dinero, invitas a Gabael, que se llamaba Gabael, el que tenía el dinero guardado, y te lo traes a la boda también. Y sí, así hizo Rafael, fue por el dinero, y el señor aceptó que era el dinero, que era la otra parte del contrato, vino a la fiesta, a Bátana, la fiesta de boda, y después de eso le dice Tobías a Raúl, a su suegro, dice, ya, ahora sí ya me voy. No, quédate, no, no. Yo mando mensajeros, no, ya me voy, porque mis papás han de estar muy preocupados. Y entonces le dan la mitad de la herencia, siervos, camellos, muchas posesiones a Sara, su hija, y se van, pero era tanto, llevaban ganado, imagínense, tanto, digamos, la impedimenta y la gente que iba, porque siervos y siervas, criados y criadas, iban también, que Rafael le dijo a tu Dios, vamos a adelantarnos porque tu papá y tu mamá deben estar muy preocupados. Y entonces les dice, ya que lleguen los demás, pues, no, 2 días después, ¿no? Y así lo hicieron. Tobías y Rafael llegaron. La primera que los vio fue Ana, la mamá de Tobías, y salió y lo abrazó y dijo, ya te vi, hijo, ya puedo morir, ¿no? Y luego también Tobit, su papá, tropezando porque estaba ciego, llegó y le dice, hijo, etcétera. Y entonces Tobías le unta la hiel del pez en los ojos y su papá ve. Y entonces, bueno, así está la historia. Y luego, después de que estaban muy felices, porque llegó la nuera y con todos los bienes y la nuera curada y Tobit curado y con mucho dinero, este, eh, le dice Tobit a Tobías, le dice, oye hijo, pues hay que pagarle a Rafael, al muchacho que te dio y que, papá, ¿cuánto le doy? Usted curó a Sara, me casé con ella, traigo la mitad de su fortuna y te curó a ti y y él trajo dinero de allá que habías dejado con Gabael. Si le doy la mitad de lo que traje, es poco. Y le dijo Tobit, hijo, dale la mitad. Y entonces ya llamaron a Rafael y dicen, oye, te vamos a dar la mitad de lo que trajimos. Y les dijo Rafael, no, no me den nada si yo soy ángel. Yo soy ángel. Y esto ya cuando se revela. Yo soy el ángel Rafael. Medicina de Dios. Por eso del corazón, el hígado y la piel es precisamente Rafael, la medicina de Dios, el que guió etcétera, ¿no? A Tobías y todo eso. Ya se revela y entonces Tobit hace una oración al final. Bueno, Rafael se revela y se va, ¿verdad? Le dice, no, quédense con eso. Yo llevé su oración a Dios, Dios decidió escucharlo y yo fui enviado, ¿verdad? Y yo pues, ni como, nada más que fingía comer, pero yo soy un ángel, ya se va al cielo. Y entonces Tobit bendice a Dios y al final, bueno, que dice, Tobit creo que vivió 105 años. Tobías vivió 117 años y cuando murió su papá, heredó todo. Cuando murió su mamá, la sepultó junto al papá, porque eso le había dicho Tobit. Y se fueron, él y Sara, se fueron a Ecbátana con los papás de Sara, y allá también los enterró a los suegros, ¿no? Vivió mucho. Bueno, ahí tienen la historia, así de eh, edificante, de bonita, de tierna, y de ingenua, ¿verdad? A los que cumplen la ley les va bien y a los que no cumplen la ley les va mal. Ese es un tema que ya se había discutido antes en Israel, desde mucho antes, pero por ejemplo, Job, que se escribió allá por el 500, 400 antes de Cristo, ya lo había discutido muy acuciosamente y muy ásperamente, y lo mismo Coelet. Y este libro es posterior, ¿eh? Este libro es del segundo siglo antes de Cristo, o sea, por el 150, digamos, entre 200 y 150 antes de Cristo.
es un libro que es ingenuo porque, ay, sí, perdónenme la simpleza, simplicidad con que lo digo. Entonces a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Pues desgraciadamente eso no es así. Pero vamos, el libro vuelve ingenuamente, si me lo permiten, a esa teología, ¿no? Bueno, por eso lo llamé una narración edificante sobre la retribución divina. Y eso es muy discutible desde el punto de vista existencial. No es verdad que siempre a los buenos les vaya bien, y tampoco que a los malos les vaya mal. Claro, este libro no habla de la resurrección, o sea, eh, la retribución es en esta vida, para bien y para mal, y eso hace más incierta esa teología de la retribución. No es cierto que los malos mueran mal y que los buenos mueran bien. Bueno, el siguiente libro es el libro de Judith, es otra historia también edificante, ¿verdad? Eh, Me voy todavía más rápido, ¿eh? Entonces, perdón, pero ya ven que tiene lo suyo la historia de Tobit. Podríamos platicar muchas sesiones sobre Tobit, pero pues no nos da tiempo. Judith es un libro también que se conservó nada más en griego, que también es deuterocanónico y y que también es más o menos el siglo II antes de Cristo, más o menos como Tobit, ¿verdad? Y también es una novela edificante. Claro que así como Tobit se ubica o el autor pretende haber vivido en la época de la invasión de Sennacherib y el destierro a Nínive por el año 721 antes de Cristo, pero en realidad el libro se escribe siglos después. Pues lo mismo pasa más o menos con Judith, ¿verdad? Judith habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que le venció a los asirios y que luego derrotó a los judíos y los deportó a Babilonia, ¿verdad? Entonces, este Nabucodonosor eh, vino al norte de Mesopotamia, por la actual Siria, en una campaña y era un hombre muy poderoso. Entonces llamó a, a los pueblos del oeste, o sea, pues lo que actualmente es Líbano, Israel, Jordania, Palestina, los llamó para que lo apoyaran en su lucha. Y Y sin embargo, pues no se añadieron, ¿verdad? Porque Nabucodonosor, a pesar de que ya había vencido a los asirios, todavía no era famoso y fuerte. Entonces, no se le unieron. Y entonces él llamó a Holofernes, que era su jefe del ejército, y le dijo, mira, tómate 120,000 soldados, imagínense, 120,000 soldados, 12,000 jinetes, elefantes, camellos y ciervos y armas para ir a castigar a todos estos pueblos que no quisieron unírseme en la lucha. Y entonces así lo hizo Holofernes con un super ejército. Se le fueron uniendo muchos pueblos que antes se habían renegado de Nabucodonosor a ver la fuerza del ejército o el número del ejército de Holofernes. Y atrás de Holofernes, unas semanas después, venía Nabucodonosor. Holofernes era el jefe del ejército que iba por delante. Entonces se le fueron uniendo muchos ejércitos, pero los israelitas, los judíos dijeron que no. Y se armaron, digamos, se parapetaron en Betulia, que es una ciudad que estaría no muy lejos de Nazaret, en ese gran valle que es el valle de Esdrelón, eh, y que era como la puerta de entrada, ¿no? Del norte hacia Judea, hacia Jerusalén, que era la parte, digamos, más fortificada. Y esa fortaleza de Betulia, ahí se parapetaron los judíos,
Y ahí llegó Holofernes con su ejército. Lo rodeó. Le dijeron a Holofernes, mira, este, un- no me acuerdo el nombre de Ariok, le dice que era creo que era amonita, de Amón, de actual Jordania. Le dice, mira, no los ataques de frente porque es un pueblo protegido de Dios y la única manera que ellos pierdan en la guerra es que ellos pequen y que Dios esté enojado con ellos. Entonces, si ellos están bien con Dios, no los vas a poder derrotar. Y entonces le dice, ah, sí, tú eres, haceme que tú eres de ellos. Y entonces lo mandó a encadenar y lo llevó y lo puso a las puertas de Betuilia, y dijo, ya, ahora que los conquistemos, te vamos a matar, ¿verdad? Pero mientras, a ver si ellos te aceptan. Y entonces, ciertamente los judíos salieron y metieron a este Ario, estoy dando el nombre, Judí- este, Agior. Bueno, lo salieron los judíos y lo metieron. Dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, no, es que yo les dije esto y esto. Ya, bueno, entonces lo recibieron, ¿verdad? Porque pues había predicho en cierta forma la victoria de los judíos, que era, pues eran un puñado de hombres mal armados, mal comidos y todo, que no tenían nada que hacer contra un ejército de más de 120,000 soldados. Este, entonces, el ejército de Holofernes decidió sitiar la ciudad de Betulia, cortarles el agua y matarlos de hambre, ¿verdad? Y duró, no me acuerdo cuánto el sitio de la ciudad, pero ciertamente los judíos en Betulia se estaban muriendo de hambre y de sed. Y entonces salió esta mujer Judith, que era una viuda muy hermosa, muy cumplidora de la ley, y dijo, eh, yo voy a hacer una parte, yo les voy a decir mi plan, pero yo voy a arreglar el asunto. Y entonces ella había estado, su marido había muerto 3 años y medio antes, algo así, y ella no se había quitado el vestido de luto, y y entonces pues, la veían poco, porque andaba pues, siempre desarreglada y, digamos, encerrada, ¿no? Era muy rica. Pues resulta que se embelleció todo lo que pudo y salió con su criada. Y le dijo, ábrame las puertas de Betulia. eh, yo estoy dudando si es Betulia, Betulia nada más. Es ahí que está, ahí, me suena raro. Pero bueno, eh, salieron las dos con un paquete de comida y fueron, y los avanzados del ejército de Holofernes la vieron que era muy hermosa, y ella dijo, yo quiero hablar con Holofernes, porque eh, los judíos han pecado. Como tienen tanta sed, pues han comido carne prohibida, y yo creo que entre líneas está diciendo la sangre. Han bebido la sangre de animales y la sangre está prohibida, ¿no? Para los judíos, desde siempre. Este, y entonces Holofernes dice, ah, mira, eh, muy bien, pero la ve muy bella, se queda prendado de ella desde que la ve, y poco tiempo después organiza una fiesta con sus generales, nada más con los generales, y que él quiere que acostarse pues con Judith, y la invita a la fiesta, y Judith dice, sí, 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 voy. Y en la fiesta ella comió de la comida que llevaba para no contaminarse, porque era muy piadosa, muy judía. Mientras que Holofernes le dio durísimo al vino y quedó bien borracho, y salieron todos los jefes y quedó Holofernes con Judith adentro en la alcoba, se cerró la alcoba, y y Judith pues, se puso a hacer oración, pero cogió el machete de Holofernes, lo decapitó, guardó la cabeza en donde llevaba la comida y salió. Ella la dejaban salir y todo porque le decía a Holofernes, yo quiero ir a hacer oración, y acostumbraba a salir a hacer oración. Entonces en esta ocasión a la gente no le pareció extraño,
la dejaron salir a ella y a su esclava, pero entonces se escaparon, llegaron a Betuilia, abran las puertas y les enseñó la cabeza de Holofernes. Y con este señor Agior, que había predicho, en cierta forma, la victoria de los judíos, dice, a ver, este es de Holofernes, ese es el mismo Holofernes. Y ya le contó todo lo que había hecho, les contó cómo había matado a Holofernes y cómo por ser un divinidoso y un lascivo y pues había aprovechado eso Judith la hermosa para matar. Bueno, ya está. Y entonces pues hubo una gran victoria, ¿verdad? También hay un largo final en el que Judith pues es eh, conmemorada como la gran libertadora, piadosa mujer, que mujer, siendo mujer, pues liberó a todo Israel, porque el ejército de Holofernes, cuando, cuando vieron que su jefe no estaba, o sea que estaba nada más el cuerpo, pero sin cabeza, se alteraron entre ellos, hubo una gran confusión y se dieron a la fuga. ¿Verdad? Entonces Israel Judea se vio libre del ejército de Holofernes y por tanto de Nabucodonosor, y Judith fue a Jerusalén, ¿verdad? Vamos que serán unos 100 kilómetros al sur de Betuilia, y ahí hubo una fiesta, y ahí conmemoraron y engrandecieron a Judith, etcétera, ¿no? Quien nunca se volvió a casar. Pero bueno, este es el libro de Judith. Como ven, otra narración edificante con la misma idea que Tobit. Nada más que ese, si quieren, es más nacionalista, porque es en Israel, en Palestina, donde se da digamos, el gran triunfo de Judith sobre los ejércitos de Holofernes, mientras que en el caso de Tobit, pues es una historia familiar, ¿no? Es una historia mucho más eh, pequeña en sus dimensiones políticas, pero el contenido, pues el mensaje es el mismo, ¿verdad? De hecho, pues pues nada, Nabucodonosor llegó y destruyó Jerusalén y lo hizo pedazos, en la historia, ¿verdad? La historia del Antiguo Testamento, lo hizo pedazos, y se llevó deportados a los judíos a Babilonia. Pero aquí estamos, digamos, en un momento ideal, en un momento pretendidamente antiguo, cuando en realidad esta historia se escribe mucho después. Y lo que está haciendo esta historia es eh, incitar a los judíos a tener fe y a rebelarse contra los malvados. Y el malvado del siglo segundo antes de Cristo era Antíoco IV Epifanes, el gran perseguidor de los judíos. Y es el ambiente en el que se escribe este libro de Judith. Bueno, en cuanto a los libros de los macabeos, bueno, eh, se sitúan a la mitad del siglo II. Estos dos libros de los macabeos, la mitad del siglo II antes de Cristo, 160 antes de Cristo, resulta que estos dos libros son históricos, ¿verdad? Eh, bueno, históricos entre comillas, no son novelas, ¿verdad? Son libros históricos. Y hablan de estos hermanos llamados macabeos, ¿verdad? Que, bueno, la historia es que Israel estuvo bajo el dominio de los persas, como ustedes saben, más o menos del 538 antes de Cristo, cuando Ciro, rey de Persia, tomó Babilonia y liberó a los israelitas, fue 539 antes de Cristo. Pero se estableció el dominio de los persas hasta 200 años, hasta el 332, creo. 332, quítenle uno o súmenle un año, cuando Alejandro Magno entró en Palestina y luego fue a conquistar todo Persia, y conquistó todo Persia, Alejandro Magno. Pero digamos que lo primero que liberó fue Palestina, 332 antes de Cristo. Claro que Alejandro Magno murió, ¿verdad? Ni siquiera regresó de ese viaje de conquista, murió, y su reino, su inmenso reino, se dividió en tres o cuatro partes. Una parte fue el 90% del territorio, que es Asia, todo lo que pertenece actualmente, pues, eh, Israel, Jordania, Siria, Arabia,
Irak, Irán, hasta la frontera de India. Ese era el reino de Asia. Eh, el otro era Egipto, que en cuanto a terreno mucho más pequeño, y el otro era Macedonia, o sea, Grecia, que era todavía más pequeño. Son los tres reinos, creo que hubo un cuarto, pero no me acuerdo, pequeños que gobernaron los capitanes de Alejandro Magno. Entonces resulta que Israel o Palestina estaba entre el poder de Egipto y el poder de los de Asia. En Egipto reinaron los Ptolomeos y en Asia los Lágidas. Y Israel quedó bajo el dominio de los egipcios, o sea, de los Ptolomeos, desde la muerte de Alejandro hasta el año 200, 198. eh, Israel quedó bajo dominio de los Ptolomeos de Egipto, que eran helenistas, o sea, era la cultura helenista, el imperio de Alejandro, pero digamos en la fracción de Egipto. Pero en el 198, los de Asia arrebataron el control de Palestina a los egipcios, a los Ptolomeos, y entonces Israel pasó a formar parte del reino de Asia, que ya se había dividido en muchos reinos, ya era muy pequeño el reino de Asia. Eh, eh, la, la dinastía de los Antíocos, me parece que fue Antíoco III, un rey llamado Antíoco, por eso le llamaban los Antíocos, porque hubo muchos, como los Ptolomeos en Egipto, los Antíocos en Siria, arrebataron Palestina a los Ptolomeos, y este Antíoco III era benévolo con los judíos, los dejaba tener su religión, sus sacerdotes, sus cultos, etcétera, pero era, de todas maneras, era digamos, un ocupador, ¿no? Un tirano. Su hijo, sin embargo, Antíoco IV, conocido como Epífanes, yo no me acuerdo exactamente cuándo subió como rey, debió haber sido allá por el 170, 180 antes de Cristo, subió este Antíoco IV, pero este sí era muy violento, no quería a los judíos y no quería la religión judía. Entonces decidió suprimirlo. Justo en el templo, parece que una estatua de Zeus este, corrompió el altar de los sacrificios y entonces hizo que los judíos se hicieran griegos, o sea, de cultura griega, que perdieran su ley y el amor a sus tradiciones, a su religión. Pero entonces un grupo de judíos llamados los Macabeos se rebelaron y lucharon. Entonces, Matatías era el papá de ellos, hasta donde me acuerdo. Su hijo Judas Macabeo, Jonatán Macabeo, y otros macabeos de la familia, los hermanos, fueron los que abanderaron la revuelta de los mm, judíos en contra de Antíoco IV Epifanes, de los antíocos, y lograron la independencia, ¿verdad? Lograron independizarse, de manera que hubo, vamos, del 150 al 50 antes de Cristo más o menos, del 150 antes de Cristo al 63 antes de Cristo, hubo reyes judíos en Judea. No eran de la descendencia de David, de la tribu de David o de Judá, sino que eran de los levitas, ¿verdad? Y se corrompieron ellos. Es un mal recuerdo de los reyes, eh, después de los macabeos, de los reyes que llaman asmoneos, ¿verdad? Que fueron reyes y sacerdotes a la vez, reyes y sumos sacerdotes y todo eso, pero después de eso vinieron ya los romanos, con Pompeyo. Pero entonces el libro de los Macabeos hay que situarlo ahí hacia la mitad del siglo II antes de Cristo. Lo mismo dos Macabeos, ¿eh? Eh, Aquí se habla, abarca un periodo de tiempo similar al de Macabeos I, pero más pequeño, ¿verdad? Y aquí se habla de las luchas de Judas Macabeo y claramente de Antíoco IV Epifanes, ¿verdad? Quiero destacar dos cosas muy brevemente de estos dos libros. En 2 Macabeos 7 se habla de la resurrección de los muertos. Ya hablamos
cuando en la conferencia de Resurrección antes de Cristo hablamos de 2 Macabeos 7. Y ahí se trata de una mujer, no la madre de los Macabeos, sino madre de 7 hijos que los torturaron, ¿no? Los seguidores de Antíoco IV dijeron, échate un taquito de carnitas, un chicharroncito, etcétera. O sea, que comieran carne impura, algo prohibido para los judíos. En realidad lo que querían era que abandonaran la religión, ¿no? Y entonces delante de su mamá, matan al mayor, y luego al que sigue, hasta el menor, ¿verdad? Y al menor le dicen, mira, eres el único que le queda a tu mamá. Te prometemos un chalecito, este, con vista al río y un ingreso para que vivas feliz y cuides a tu mamá, pero consolándola de la muerte de sus 6 hijos. Y la mamá le dice, cuidadito y traiciones la religión, te prefiero muerto. Y el hijo le dice, sí, yo sé eso, mamá. Mátame, mátame. Yo no voy a renegar de Dios. Y lo que le dicen estos hermanos al rey antes de morir es, nosotros vamos a resucitar porque morimos por Dios. Y hay otra vida. Y entonces todo el capítulo 7 del segundo libro de Macabeos habla de la resurrección. Como les dije en aquella conferencia, hay 2 textos en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Daniel 12:3 y 2 Macabeos 7. Daniel 12:3 sí está en el canon breve, no es de las partes añadidas, sí es canónico, sí lo aceptaron los judíos, etcétera, pero sería el único texto en la Biblia judía que habla de la resurrección, y es muy tardía, ¿no? 160 antes de Cristo. Y este que es de la misma época, pero es de deuterocanónico, y es mucho más fuerte. Los 2 libros hablan de la resurrección en el ambiente de persecución, ¿verdad? Es como un grito desesperado de fe. Dios no castiga a los malos en esta vida, ni premia a los buenos en esta vida. Como Dios es justo, tiene que haber otra vida. Bueno, digamos, esta es la apuesta, el camino humano hacia la idea de la resurrección en la Biblia. Los 2 Macabeos 7 se lo leen, es 5 minutos de lectura, pero es un texto muy importante porque habla de la resurrección con toda claridad y con toda la fuerza. Y luego también en 2 Macabeos 12, 32-46, habla del purgatorio, no habla del purgatorio, no le pone ese nombre, pero dado que ellos creen en la resurrección, una vez tuvieron una batalla, los judíos contra los antíocos, y perdieron los judíos. Y entonces, eh, acto seguido, los judíos derrotan a los antíocos y van digamos, a recoger a los cadáveres que habían muerto en la batalla de la derrota, y se encontraron en los cadáveres que los judíos tenían ídolos de otros dioses. Y ellos se dijeron a sí mismos, por eso perdieron la guerra. Ven, otra vez la teología ingenua hasta cierto punto. Pero por eso perdieron la guerra o la batalla, porque andaban adorando otros dioses. Pero eso no es lo más interesante del relato, sino que mandaron a hacer sacrificios por ellos para que Dios les perdonara su pecado de idolatría. Y dicen ahí, si no creyéramos en la resurrección de los muertos, pues habría sido inútil ir a ofrecer sacrificios por los ya muertos, ¿verdad? Entonces, esto es claramente la idea del purgatorio. Les comentaba yo en otra conferencia que una vez vinieron unos testigos de Jehová a casa y me dijeron que si podían hablar de la Biblia conmigo. Yo tenía una pregunta para ellos sobre la transfusión de sangre, porque ellos no aceptan la transfusión de sangre. Y yo quería preguntarles por qué. Ya en esta conferencia ya dije por qué. Porque los judíos tienen prohibido tocar la sangre, comer la sangre. Y es una prohibición judía que también pasó al cristianismo, aunque murió muy pronto esa prohibición en el cristianismo, pero sí pasó al cristianismo. Bueno, entonces comer la sangre, pues no se puede uno alimentar de la sangre de otro. Esa es la razón. Pero en la plática me dicen, es que ya ves que los católicos inventan muchas cosas que no están en la Biblia.
Ah, sí, le dije yo, ¿cómo qué? ¿Cómo eso del purgatorio? Pues la Biblia no habla de eso. Y entonces yo le dije a los testigos que estaban ahí, que no, sí habla de eso, en 2 Macabeos 12, y ya les conté el relato. Me dice, no, lo que pasa es que 2 Macabeos no es un libro de la Biblia. Y entonces yo les dije, para terminar la discusión, ¿quién te dijo que no es de la Biblia? Porque si ustedes quieren responder esta pregunta, ¿quién dijo que 2 Macabeos es o no es de la Biblia? Pues la iglesia, el uso de la iglesia. Y entonces, ¿con qué autoridad dices tú? Es que es en la Biblia y eso no es Biblia. Le tenemos que hacer caso a una autoridad eclesiástica, a la historia de la iglesia y no solamente a la Biblia, porque la Biblia nunca da una lista de los libros santos. Bueno, ese era digamos, pero no iba a entrar a yo a discutir eso con los testigos, pero el punto es que sí está en la Biblia, en este libro de canónico esa idea del purgatorio, y no podía estar en otro libro porque eh, la idea del purgatorio implica la resurrección, y en todo el Antiguo Testamento no hay resurrección de los muertos, hasta estos 2 últimos libros que les digo, Daniel y los Macabeos. Bueno, este, me pasé un poquito, pero nada más un poquito. Vimos la historia de Tobit, la historia de Judith y un poquito de 1 y 2 Macabeos. Son los 4 libros históricos deuterocanónicos. También son históricas unas adiciones que yo les había hablado de ellas al libro de Esther, que son unas cuantas adiciones, pero no nos dio tiempo para verlos. Y ya con esto cubrimos los libros deuterocanónicos. Nos faltan, como les decía al principio, los libros sapienciales deuterocanónicos, que son el Siráside, también llamado eclesiástico, y la sabiduría de Salomón. Y ya vimos la conferencia anterior, las partes deuterocanónicas de Daniel, ¿verdad? Y que hay algunas partes que son deuterocanónicas, y el profeta Baruch, que algunos dividen en dos: el libro del profeta Baruch y la carta de Jeremías, que también se conoce como Baruch Heil. Entonces, vimos el profeta Baruch, que es deuterocanónico para los católicos, apócrifo para los judíos, ¿no? Eso es lo que ya también les comentaba la vez pasada, la confusión de la terminología. Entonces, bueno, con esto cerramos el ciclo de 3 conferencias sobre los libros deuterocanónicos. Yo sé, Javier, yo sé que les quedo a deber, pero 3 conferencias. Nos limitamos a 3 conferencias y la próxima semana empezaremos con un tema del Nuevo Testamento que falta que ustedes me digan cuál es el tema neotestamentario que quieren abordar las próximas semanas. Así que abrimos el chat para sus ideas. Jerónimo, sí, Jerónimo, por favor, me podría se te fue el sonido. dos, la filmina, la última parte de la filmina, si me la pusieras tantito, un minutito nomás para ver los capítulos, ¿sí? De la segundo de Macabeo, ¿sí? Porfa. ¿Cuál? ¿Esta o la anterior? La anterior. Esta. Bueno, esta es la división, pero yo pensaba hacer un recorrido rápido, pero no, es demasiado. Y además aquí hay muchos nombres y muchos acontecimientos. Es una historia, son 2 libros de historia, pero muy abigarrados. Hay muchos acontecimientos, muchas batallas, muchos nombres. Y si nos metemos en eso, pues ya no terminamos. Anterior, como, nomás para la anterior. La anterior a esta, este es uno de los macabeos. Estas son la división, digamos, a grandes rasgos del primer libro de los Macabeos. Segunda,
En el segundo Macabeos pusiste ahí la división anterior antes de esa, ¿sí? ¿Está? Ese es el segundo libro de los Macabeos. Eh, bueno. De todas maneras, les puedo subir el, lo voy a hacer, fíjense, lo voy a hacer. Bueno, dejo de compartir. eh, Ahora sí. Si quieren, me tomo un segundo, un minuto para eh, subirles aquí. No, estoy viendo cómo subirles un- los archivos que les dice, que les dije, los artículos, pero de repente ya no sé cómo hacerlo. Bueno, mientras, por favor, y comentarios. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, el artículo, se lo voy a poner, fíjense. Se lo voy a poner, nada más denme un momento, textos míos, Tobit, titulación, patrimonio. eh, bueno, miren, les voy a poner aquí los artículos de que hablé hace un momento. Yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que si ponen estos artículos, si ponen esto en Google, va a salir el artículo, ¿verdad? La situación de la mujer en el libro de Tobías. Eh, este, eh, si lo ponen así en Google, le sale el artículo. Está en la Revista Bíblica Argentina. Revista Bíblica Argentina. Es un poquito, hace como 10 años, yo creo, más, tal vez 15 años. Pero si lo ponen en Google, seguro les sale el artículo, ¿verdad? Que es el que yo les quería subir, ¿verdad? Sobre la situación de la mujer. El otro artículo es el matrimonio y el sexo según las adiciones y las omisiones de San Jerónimo al libro de Tobías. Es un título un poco largo, pero bueno, así es. El matrimonio y el sexo. ¿Qué es el matrimonio y qué es el sexo? Según las adiciones y las omisiones de San Jerónimo, ya saben, o sea, el libro de Tobías en latín tiene adiciones al libro de Tobías y tiene omisiones. Entonces, considerando las adiciones y las omisiones, en el libro se ve el concepto que tiene San Jerónimo de matrimonio y de sexo. Eso está en la revista Col, volumen 14, eh, número 29. No sé si lo ponen así, no estoy seguro de si salga en la red, porque esta revista, desgraciadamente, es la única revista de Biblia en México y tiene años que no se publica. Y yo cuando pongo Javier Quesada del Río en Google, nunca me envía artículos de esta revista. Pero si ustedes lo ponen, el matrimonio y el sexo, según las adiciones y las omisiones de San Jerónimo al libro de Tobías, y luego pueden poner col, así Q-O-L, y le sale, pues ya le hicimos. Entonces me dicen, oye, sí sale, sí sale. Eh, es un artículo interesante, porque ya vimos que San Jerónimo no consideraba inspirado este libro, para él era deuterocanónico, no era canónico, él era partidario del canon breve. Entonces se tomó la libertad de hacer adiciones y omisiones. Por eso, por eso el artículo. Bueno, ahora sí.
¿Qué dicen? Ah, alguien había levantado la Una, Sí, yo, Elia, Elia. solamente quería comentarte que ya vi tres versiones diferentes y el nombre de la ciudad sí es Betulia. Betulia, ¿verdad? Es en el, le Sí, ponen ahí de más en el sí, PowerPoint. Sí, me sonaba raro Betulia. la I está de más. Pues Gracias, nada más. gracias. Felipe. sí, nada más una cuestión, doctor. En el chat interno, en la parte inferior al chat interno, están luego las aplicaciones que se pueden emplear, ya las vio. Ajá. Están primero los emojis, e inmediatamente después de los emojis está lo de los archivos, Ah, por ah, si de esa forma los quiere subir aquí en este chat interno. Microsoft OneDrive. A ver, lo voy a intentar. No, es que no, es que me pide quién sabe cosas, qué cosas. Eh, file. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Ah, entonces ahorita mismo lo subo, ¿eh? Ahorita mismo lo subo. Eh, ya subí uno, ya subí los dos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Felipe, es que soy malo para la technology, pero mira, ya aprendí ahora algo. Ahí están los dos artículos de que les acabo de hablar sobre Tobit. Tobit fue un, fue un, digamos, algo que me interesó durante un tiempo, porque me pidieron del comentario bíblico latinoamericano que yo hiciera un comentario a Tobías, y y luego no les gustó mi comentario y le pusieron ahí a otro autor, y ya somos dos autores, y mi comentario, pues miren, hasta la tesis doctoral hice de eso. Pero bueno, es que a veces los libros, autores, o sea, las editoriales quieren algo muy específico, o quieren algo más light, perdón que lo diga así, ¿no? Quieren algo más light para la gente, para que la gente vea y se emocione a la hora de leer. Y yo digo, yo soy de la idea de que si quieres leer, pues, tienes ya la motivación para leer, pues, aunque no tengas dibujitos y cuadritos, vas a leer. Pero bueno, ya hablé mal de las editoriales. Y entonces en la editorial, en el comentario bíblico latinoamericano, el comentario a Tobit es casi todo mío, que tiene otro autor ahí que, como no les gustó, pusieron otro revisor. Bueno, pero algo sobre la conferencia. O sea, ¿todo claro o nada claro? Sí, estuvo claro. Qué bueno. De hecho, algo que Sí, ya no te oigo.